Imagínate que estás en una pelea, tienes a tu oponente de frente, lanzas un jab y golpeas el aire. Lanzas un volado de derecha y tu rival ya no está ahí. Ahora está a tu costado, conectándote 2 veces antes de que siquiera puedas girar la cadera. Lo intentas atrapar y se desliza como si fuera Mercurio. No es un hombre, es un error en la Matrix. Ese, mi Joe, era Dominick Cruz. El tipo que no estaba donde debía, pero que siempre llegaba a donde dolía. Un peleador que fue campeón, que lo perdió todo por lesiones, que habrían retirado a un caballo de carreras y que regresó de entre los muertos deportivos para reclamar su trono. Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias de Cruz, el muele gente invisible, el Crucito, el Crucito invisible. Píntame como una diosa azteca, Cruzito. Exacto, sí los pintaba bien feo, güey. Déjalo regresar. Las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Y los deportes de contacto, claro que sí. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. ¿Ya conocías al Dominick Cruz? Para nada, carnal. Ok. Yo pensé que Cruzito nomás pintaba diosas aztecas. yo al chile tampoco lo conocía. Y murales. Y murales, exactamente. Y la verdad es que sí fue una sorpresa dar con el Dominick Cruz. Imagina que intentas atrapar una sombra en un cuarto oscuro. Lanzas un jab y solo golpeas el aire. Lanzas un volado y antes de que tu puño regrese a tu guardia, ya recibiste 2 impactos desde un ángulo que físicamente no debería existir. Ese es Dominick, el Dominador Cruz. Un hombre que no solo peleaba, sino que desmantelaba el sistema nervioso de sus oponentes. Se pedía las Dominators. Así mero. Nacido el 9 de marzo del 85 en San Diego, California, pero forjado bajo el sol incandescente de Tucson, Arizona, Dominick es de esa estirpe de sangre mexicana que no conoce la rendición. Sin embargo, él le añadió un ingrediente poco común en la arena, una frialdad analítica, casi robótica. Con un récord oficial de 24 victorias y 4 derrotas, su grandeza no se mide en los knockouts que dio, sino en los cientos de golpes que sus rivales lanzaron con desesperación y que terminaron rozando la nada. Pero ojo, que Dominick es un espíritu inquieto que no sabe quedarse callado. Fuera del octágono es la voz técnica más respetada de la UFC y ha extendido su dominio al mundo digital con su propio podcast que se llama Love and War. Yo la verdad es que me lo eché. En ese espacio se quita las vendas de las manos y se pone los auriculares para recibir a todo tipo de mentes. Desde peleadores que cuentan cómo es sentir que el mundo se te apaga, hasta comediantes que intentan, entre risas, seguirle el ritmo a su lógica implacable. Es el primer campeón de peso gallo en la historia de la UFC, el maestro del movimiento y a partir de este 2026 un inmortal del Salón de la Fama. Se anunció su inducción en enero de este año, 2026. Un tipo que hoy a sus 41 años mira hacia atrás para recordarnos... 42 veces, por favor. ¿Qué? Sí, ese número está maldito, güey. Cumple 42 veces, pero man. Síguele el chiste, güey, pero ya. Mira hacia atrás para recordarnos que puede ser un filósofo de la guerra y un analista de la vida. Todo mientras baila sobre el filo de una navaja. ¿Cómo es que un peleador que pasó más tiempo en quirófanos que en el gimnasio, reconstruido con ligamentos de personas que ya no estaban en este mundo, logró regresar para vencer al tiempo y a la medicina? Prepárate porque eso es lo que te voy a contar el día de hoy. Porque la historia de Dominick Cruz es un error en la Matrix que hoy vamos a descifrar. O sea, que no tenía rodilla. Ligamentos, perdón. Pues sí se lesionó varias cositas que dijeron, mira un donante. Toma, Frankenstein. Para entender por qué Dominick peleaba como si tuviera un radar en la cabeza, hay que entender dónde empezó todo. No nació en un gimnasio de lujo en Las Vegas. Dominick creció en la precariedad de un parque de remolques en Tucson, Arizona.
Vivía con su hermano y su madre, una mujer que es la verdadera definición de guerrera, trabajando turnos dobles para que no faltara lo básico. En ese entorno aprendías dos cosas: o eras muy fuerte para aguantar los golpes, o eras muy rápido para que no te alcanzaran. Dominic eligió ambas. Su primer contacto con la disciplina fue la lucha olímpica en la preparatoria Flowing Wells, pero no lo hacía por amor al arte, lo hacía porque la lucha era su ticket de salida, su única oportunidad de conseguir una beca universitaria y dejar atrás las paredes de lámina del remolque. Si lo quieres ver, es como la situación del Eminem. ¿Sabes? Así, tal cual. Eminem dijo, esa batalla de rap es mi ticket de salida. Ese vato dijo, luchar de manera profesional es lo que sé, me gustan los putazos. Sí. No tengo buenas las patas para el fútbol. Las manos están medias pendejas para dar básquetbol, pero no para dar putazos ninguna de las dos. Entonces entramos a los chingalazos. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos a mediados de los años 2000, 2004, 2005. Mientras el mundo está obsesionado con el lanzamiento del 360, del Xbox 360, todos escuchamos el Candy Shop de 50 Cent y vemos el final de la precuela de Star Wars con el episodio 3. Dominic está en un sótano, sudando, aprendiendo a derribar gigantes. En ese entonces, las MMA eran vistas como algo salvaje, casi clandestino. No había redes sociales para hacerse famoso, solo había cintas de video y el boca en boca. El mundo era más analógico, más rudo, y Dominic estaba absorbiendo influencias de una época donde si no tenías una disciplina base sólida, no eras nadie en la jaula. En ese entonces, yo quiero creer que la gente veía a las MMA como si fuera Fight Club, ¿sabes? Simón, sí. Así tal cual. Fue en esos colchones de Arizona donde Dominic empezó a notar algo. No disfrutaba recibir golpes. Mientras otros luchadores se enorgullecían de su quijada de piedra, él empezó a obsesionarse con la distancia y el tiempo. Fue la influencia de su entorno social, donde la falta de recursos te obliga a ser creativo, lo que lo llevó a desarrollar un estilo de pelea que nadie le enseñó, un estilo nacido de la pura necesidad de preservar su cuerpo para poder seguir trabajando al día siguiente. Dominic no perdió tiempo. Tras una carrera amateur impecable, debutó en el circuito profesional en el 2005, peleando en organizaciones pequeñas como Rage in the Cage. Imagínate esto: casinos con olor a cigarro, en medio del desierto, un octágono que arrechina, y Dominic ganando pelea tras pelea con un estilo que ya empezaba a sacar de quicio a sus oponentes. Llegó una racha de 9 victorias consecutivas a las puertas de la WEC, el World Extreme Cage Fight, que en ese momento era la Champions League de los pesos ligeros. Okay. Pero la vida tiene una forma muy pesada de recordarte que todavía eres alumno. Imagínate esto: marzo de 2007, Las Vegas, Nevada. Las luces del Hard Rock Hotel brillan con una intensidad que te lastima los ojos. Dominic, de apenas 22 años, camina hacia la jaula con la confianza de quien se cree invencible. Enfrenta al California Kid, Uriah Faber, o Fever, no sé cómo se... Urilla. Sí, Urilla. ¿Orilla de queso? Orilla de queso, exactamente. ¿Uchija de queso? Uchija de queso. Sí, Uchija sí. de queso. El peleador más carismático y peligroso de la época. Suena la campana. Dominic intenta imponer su ritmo, pero los nervios de la inexperiencia le juegan una mala pasada. En un abrir y cerrar de ojos, Faber lo atrapa en una guillotina. Cruz lucha, se retuerce, pero no hay salida. Tiene que tapear. El referee detiene la pelea a los 1:38 del primer asalto. La humillación no terminó con la sumisión. En el vestidor, Faber, con esa sonrisa de surfeo invencible, agarra un póster de pelea, lo firma con dedicatoria y se lo entrega a un Dominic destrozado. Y le dice: un recuerdo para el chico nuevo. Así citado, cantó él. Ese trozo de papel no terminó en la basura. Dominic lo pegó en su pared, fue su combustible. Ahí, en esa derrota, el estilo de Cruz mutó. Decidió que nadie nunca más volvería a tener la oportunidad de atraparlo. Fue el nacimiento del Neo Footwork, o sea, agilidad con las piernas. Para que te ubiques un poquito, en el 2007 sale el primer iPhone, cambiando la comunicación para siempre. En el cine empezamos a ver el CGI de Transformers, güey. Que yo quiero decir que hasta la fecha tú ves Transformers, güey, y tiene mejor CGI que las últimas películas de los Vengadores. ¿De 2007? Del 2007. Es que en ese entonces las películas se hacían con ganas, güey. Hasta que se le note que trae pelo, hijo de puta. Güey, tú veías cómo se iban transformando los pinches, el Optimus, el Bumblebee. Veías el tornito hacer a girar. Innecesario que lo hicieran girar, güey. Porque estabas distraído de otras cosas. Pero se tomaban el tiempo de hacer... Ya llegué. ¿Sabes?
espérate. Ya. Y llega una piececita. Ajá, y se le... Sí. Pues ya ves el de la atrás, es el pinche celularcillo ese que era. Así, o sea, pinches detalles que dices, carnal, te pudiste haber ahorrado como 5 horas de render, güey, pero gracias por no hacerlo, güey, ¿sabes? Y en la radio suena Umbrella de Rihanna, güey. Al igual que ese primer iPhone que parecía tecnología del futuro, en un mundo de Blackberries, Dominic empezó a desarrollar una tecnología... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Sony Ericsson qué? Ya iba de salida, güey. No. Estaba el celular ese, el de los Worms, ¿nunca tuviste ese? Ah, Está bien verga, güey. Empezó a desarrollar una tecnología de combate que nadie entendía. El arte de estar ahí, pero ser intocable. Empezó a trabajar con mentores que pulieron su lucha. Pero su verdadero maestro fue el espejo y ese póster de Faber. Regresó a la división de las 135 libras y empezó a limpiar la casa. Y andar un peleador era un error de programación que los demás no sabían cómo solucionar. Más adelante en la historia, entre el 2010 y el 2011, Dominic Cruz no solo ganaba peleas, estaba reescribiendo el manual de cómo se debe pelear en las MMA. Tras la derrota con Faber, Cruz se convirtió en una sombra que golpeaba, ganó el título de la WC, destrozando a Brian Bowles, y cuando el UFC absorbió la compañía, Dana White no tuvo que buscar un campeón, le entregó a Dominic el primer cinturón de los pesos gallo en la historia de la UFC. La consolidación llegó con un nombre y un apellido, Uriah Faber, la revancha. En UFC 132 fue una obra maestra de la redención. Cruz ya no era el novato asustado, era un fantasma que bailaba alrededor de Faber. Cada vez que Uriah lanzaba su famosa derecha, Dominic ya estaba 3 pasos a la izquierda conectando un jab y desapareciendo. Ganó por decisión unánime, el póster de su pared finalmente pudo ser descolgado, la deuda estaba pagada. Y de fondo sonaba papiri. El vato bien feliz, te gané. Para el agua. Sí. ¿Nunca viste una película que se llama Confusión? ¿Te acuerdas el bailecito que se avienta el primer güey antes de matar al que está... Al mero inicio, que están en la calle. Y está el vato así, y el vato agarra el hacha y le hace así. Yo me lo imagino así, yendo hacia el póster, güey. ¿Sabes? Se lo regresaba. Ya te gané. Ajá, me la ¿Te pelas. acuerdas, güey? Ajá, sí. Chiquillo. Y el vato así. Ahí le va para el jubilado. Así, güey. Dénselo al pinche anciano ese. Para que le doliera, sí, güey. Claro, sí. Sí. Hasta enmarcado. Ahí le va un cuadro al jubilado. ¿Sí o no? ¿Por qué el retirado regresó? Que no mames. Yo no peleo con ancianos. Me dejé pegar. Para que no se sintiera lento el don. Puras mamadas, ¿no? Así como así derretiéndolo nada más. Que se acordará, güey. No, y el don así de, chale, ya no le puedo ganar, güey. Luego vino el enfrentamiento contra Demetrius Mighty Mouse Johnson. Estábamos hablando de poner frente a frente a dos de los mejores coeficientes intelectuales del octágono juntos en la misma jaula. Demetrius y medio de cerebro. Demetrius. Fue una partida de ajedrez a velocidad que el ojo humano apenas procesaba. Imagínatelos como si fueran dos de Dragon Ball Z agarrándose chingadazos, güey. ¿Te acuerdas de la de Cell? Que todos estaban así, viendo la pelea, y Mr. Satan estaba así de ¿qué chingada está pasando, güey? No, nomás me cae el airecito de la rosca de Guadalupe, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hacía? Con los puros ojos así. Y Mr. Satan así, ¿qué acabas de ver, güey? Yo no, nada, ¿sabes? Y Vegeta casi, ¿qué no estás viendo que se están peleando ahí? ¿Sí o no? ¿Dónde? Y hasta el de la cámara así de verga, no sé qué estoy grabando, güey. Así tal cual me lo sé. Cruz usó su ventaja de tamaño y su lucha híbrida para dominar al futuro rey del peso mosca, dejando claro que en las 135 libras solo había un trono y tenía su nombre grabado. Para que te ubiques más o menos en qué épocas estamos ahorita, en el 2011 el mundo estaba viendo el estreno de Game of Thrones. Todos estábamos enganchados con Angry Birds en nuestros smartphones. Y la música de Adele con Rolling in the Deep suena en todas partes. Al igual que la serie de HBO, el mundo del UFC estaba lleno de traiciones y giros, pero Dominic era como un caminante blanco. Frío, imparable y con un ejército de movimientos que nadie podía replicar. Era chocolate blanco. Porque era de chocolate. O sea, pasaba... ¿Tú sabías que el chocolate blanco no es chocolate? Es la grasita de...
De lo que sobra, ¿sabes? Es la melcochita ahí. La rebaba. La rebaba, exactamente. El néctar. Sí, este podcast no solo viene a aprender de lucha y de peleas, aquí viene a aprender cultura general. Aquí no tenemos un pelo de todo. Y a mí ya no me quedo. El deporte, en ese momento, estaba pasando por la fuerza bruta. El deporte estaba pasando de la fuerza bruta a la especialización técnica. Cruz era el ejemplo perfecto de esta transición. Ya no se trataba de quién pegaba más fuerte, sino de quién era más inteligente. Su estilo era como el autocompletado del Google, que apenas se estaba mejorando. O sea, tú ibas escribiendo y... ¿sabes? Él sabía qué golpe ibas a lanzar antes de que tú mismo lo decidieras. Dominic consolidó una racha de victoria que lo ponía en la conversación de los mejores libra por libra del mundo. Junto a leyendas como Anderson Silva y George St. Pierre. Estaba en la cima del Everest, pero no sabía que la cima estaba a punto de cambiar de forma catastrófica. Cuando Dominic parecía un código de computadora imposible de hackear, el destino le aplicó una llave que no pudo esquivar. No fue un rival, no fue un escándalo de sustancias, fue su propia biología la que decidió declararle la guerra. Todo empezó en el 2012, mientras el mundo se preparaba para el supuesto fin del calendario maya y bailábamos con el Gangnam Style. Dominic estaba viviendo su propio apocalipsis. Se rompió un ligamento cruzado anterior. Ese que acaba de tronar. De la rodilla izquierda mientras entrenaba para la trilogía contra Faber. Pero aquí viene lo macabro. Durante la cirugía usaron un ligamento de un donante cadavérico. Su cuerpo rechazó el tejido del muerto. Imagínate el nivel de frustración. Tu sistema inmunológico atacando la única pieza que te permite volver a caminar. Tuvo que entrar al quirófano de nuevo. Pasaron 2 años de silencio. Y en el 2014 regresó y noqueó a Takeya Mizugaki en solo 61 segundos. El mundo gritó: el rey ha vuelto. Pero el destino tenía un sentido del humor muy negro. Una semana después de esa victoria, ¡pum!, se le rompió el ligamento de la otra rodilla. Fueron casi... Es que una vez que ganó dijo: Takeya me suda Akira. Aquí mire, bro, como que le hago así y me sale sudorcito. Y le hago acá y... ya chingó a su madre, güey, llévame al doctor. Ya se me madreó el líquido de la pierna, bro, de la rodilla. Me lo robaron en el IMSS. Hijos de su puta madre, ¿verdad? Fueron casi 4 años de inactividad en su mejor momento físico. En las redes sociales, que ya estaban en pleno auge, la gente empezó a llamarlo el campeón de cristal. Se burlaban de sus lesiones, decían que su estilo de baile le había pasado factura en sus articulaciones. Lo despojaron de su cinturón porque no podía defenderlo. Mientras él estaba en la cama de un hospital, con las piernas hinchadas, veía tipos como TJ Dillashaw o Renan Barao usando versiones piratas de su propio juego de pies para ganar millones. Su mayor pelea no fue con la directiva del UFC, aunque hubo roces por temas del cinturón. Su verdadera guerra fue contra la depresión y la irrelevancia. Dominic pasó de ser el hombre más rápido del planeta a ser un analista con muletas. Fue en ese periodo donde su personalidad se volvió más ácida y cerebral. Si no podías usar las piernas, iba a usar la lengua y el cerebro. Se convirtió en comentarista, diseccionando las peleas de los demás con una precisión que rozaba la crueldad. Simplemente porque sabía que él debería estar ahí abajo, no en la cabina. Para la mayoría de los expertos, en el 2016, Dominic Cruz era un hombre en los libros de historia, no un contendiente real. Tenía 30 años, pero sus rodillas tenían la edad de un hombre de 80. Había peleado solo 1 minuto en los últimos 4 años frente a TJ Dillashaw, un campeón joven, atlético y que, para colmo, usaba una versión evolucionada del sistema de movimiento que el propio Cruz había inventado. Era como si un iPhone 6 intentara ganarle a un prototipo que aún no ha terminado de ensamblarse. Para el 17 de enero del 2016, regresa el fantasma. En T-Day Garden Boston, las luces se apagan, el público está escéptico. Dominic camina hacia el octágono con una mirada que no es de miedo, sino de una intensidad aterradora. Suena la campana y de repente ocurre el milagro. El maestro le da una lección al alumno. Cruz no solo golpeó, bailó, esquivaba los golpes de Dillashaw por milímetros, dejándolo lanzando puñetazos al aire como si estuviera peleando contra un enjambre de abejas invisibles. En el cuarto y quinto asalto... Como si estuviera haciendo sombra en box. ¿Haz de cuenta? ¡Un desastre! Sí. En el cuarto y quinto asalto, sus piernas, esas que habían sido reconstruidas con piezas de cadáveres, empezaron a flaquear.
Pero su mente tomó el control. Ganó por decisión dividida. Cuando Bruce Buffer gritó "And new", el mundo de las MMA presenció el regreso más grande en la historia del deporte. No era solo un título, era la prueba de que el alma puede arrastrar al cuerpo más allá de la ciencia. Ahora, en esta época ya empezaba a escucharse Stranger Things y el fenómeno de Pokémon Go empezaba a surgir. El mundo buscaba nostalgia y cosas imposibles. Dominic Cruz era ambas. Al igual que Sherlock Holmes regresando de las cataratas de Reichenbach, Cruz demostró que su mayor arma no eran sus músculos, sino su coeficiente intelectual. Sin embargo... Era la cruz de olvido que traía cargando. Era la cruz de... Sin embargo, como toda gran tragedia, el ocaso llegaría. Meses después, en el UFC 207, se enfrentó a un joven Cody Garbrandt. En una ironía del destino, Cody usó la misma táctica de frustración de Cruz, pero con la velocidad de la juventud. Dominic perdió el cinturón, pero lo hizo con una clase que dejó a todos callados. En la conferencia de prensa, con la cara cortada y el almérida, dio una cátedra de estoicismo. No estoy aquí para llorar, la derrota es parte de la vida. Mañana el sol saldrá de nuevo. Cruz ya no era el joven... ¿Qué pasó? No. Cruz ya no era el joven arrogante que pegaba pósters en la pared. Se había transformado en el sabio de la tribu. Un guerrero que entendía que su valor no dependía de un pedazo de oro o cuero, sino de la huella que dejaba en el camino. El legado de Dominic Cruz no se cuenta en trofeos guardados en una vitrina, se cuenta en la forma en la que los peleadores modernos caminan, respiran y se mueven. Antes de él, las 135 libras... Con rodillas. Las 135 libras... Yo iba a ser bien bueno, bro. De él nació, es que me chingué la rodilla. Ese es el... Es tu culpa, cabrón. Así, tal cual. En las MMA. Antes de él, las 135 libras eran un intercambio de metralla en el centro de la jaula. Después de él, el octágono se convirtió en un tablero de ajedrez. Cruz fue el hombre que introdujo el Neo-Footwork, un sistema tan complejo que hoy es estudiado en academias de todo el mundo. Su influencia es visible en cada paso lateral de Sean O'Malley, en los ángulos de Cory Sandhagen y en la elusividad de Israel Adesanya. Cruz no solo ganó peleas, le dio un coeficiente intelectual a un deporte que muchos todavía consideraban barbárico. Y si este vato no hubiese existido, las categorías ligeras probablemente habrían tardado una década más en ser tomadas en serio por el gran público. Sin Cruz, no habríamos tenido la rivalidad épica contra el Team Alpha Male, que puso a los pesos gallo en los eventos estelares, pero más importante aún, sin su historia de resiliencia, miles de atletas que sufren lesiones catastróficas habrían tirado la toalla. Dominic fue el conejillo de indias de la medicina deportiva en la UFC. Demostró que un hombre puede ser reconstruido y volver a ser el mejor del mundo. Eso es todo, Cruzito. Hoy, en este 2026, su inducción al Salón de la Fama es el sello final, pero su huella está en todas partes. Él dejó frases como: la derrota es solo un estado mental. El Dominator Shuffle... uno de sus movimientos que más puedes ver que dominó en el octágono es el Dominator Shuffle. Ese cambio de guardia errático que hacía que sus rivales golpearan fantasmas. Digamos que cambiaba de guardia al mismo tiempo que se movía de lugar. Entonces, como lo que te dije, como lo que vimos, ibas a tirar un chingadazo, pero en su cuadra, en su cambio de guardia y reposicionamiento, tú decías: ¿cómo que ya no estás aquí enfrente? Y ya lo tenías aquí. Ubicas a Jurassic Park en la 1, cuando el vato está cazando el Velociraptor, ya trae la escopeta y ya le va a disparar, y de repente le sale otro por acá. Le dice: eres un hijo de puta bien inteligente, güey. Haz de cuenta que tú estabas viendo a ese vato ahí y de repente ya lo traes aquí y dices: cabrón. Yo más bien te iba a dar el claro ejemplo de Naruto, un Rock Lee. Cuando pelea contra Gaara. Que Gaara que llega a un punto de equilibrio tan veloz, güey. O sea, llega a un control total del cuerpo que aquel güey no sabe ni en qué momento ya lo está bloqueando, ya lo están. Sí. De repente el zapecillo que le dan. Hijo de tu, que la grieta, ¿verdad? Que se emputa. Este vato era como el Neo de Matrix. Cuando todos veían golpes, él veía las líneas del código, logrando descifrar al oponente antes de que siquiera lanzara el primer golpe. Simón. Logró que lo intangible, que es el movimiento, fuera más valioso que lo tangible, que es la fuerza.
Hoy, en pleno 2026, Dominick Cruz ya no tiene que preocuparse por el hambre de los cortes de peso ni por el frío metálico de una mesa de operaciones. Tras su retiro oficial en febrero del 2025 debido a esas lesiones de hombro, sí, porque tuvo unas lesiones de hombro, que finalmente le pasaron la factura definitiva, el Dominator ha hecho la transición más fluida que se ha visto en el deporte, de ser el fantasma de la jaula a ser la mente más brillante de la comunicación. Hoy en día sigue siendo la voz principal en las transmisiones de la UFC, no es un comentarista cualquiera, es el tipo que te dice qué golpe va a lanzar un peleador 3 segundos antes de que ocurra. Su estilo sigue siendo, sí, yo no sabía que era ese vato, pero sí es cierto, dice, mira, le va a dar una patada, pum, que te di. ¿Sabes? Su estilo sigue siendo el mismo directo. Es que imagínate qué dominio tienes que tener ya del deporte, güey. De la disciplina. Del movimiento corporal. Que digas, mira, se acaba de posicionar de tal forma. Por pura lógica del movimiento, sigue un izquierdazo, güey. Sigue un rodillazo, güey. Sigue una patada alta. Sigue. Si me cachas. O sea, mira, me lo va a querer derribar. Mira que te dije. ¿Sabes? Su estilo sigue siendo el mismo, directo, a veces incómodo por su honestidad brutal, pero siempre educativo. Su podcast Love and War with Dominick Cruz se ha convertido en una parada obligatoria para entender la cultura actual. Es fascinante verlo pasar de una charla casual con peleadores y creadores de contenido a una discusión existencial con un comediante de stand-up. En ese espacio, Dominick tiene apenas como 20 episodios, menos de 20 episodios de tener más o menos. Dominick explora la psicología del éxito y el fracaso, demostrando que su curiosidad por la mente humana es tan infinita como lo fue su deseo de ganar. Este año, su entrada al Salón de la Fama del UFC en la clase de 2026 lo tiene en el centro del huracán mediático. Se le ve sano, se le ve en paz, pero sobre todo se le ve como un hombre que ha logrado dominar lo más difícil, la vida después de la gloria. No es raro verlo todavía entrenando en el gimnasio Alliance MMA en San Diego, ayudando a las nuevas promesas a entender que los pies son tan importantes como los puños. Dominick no se retiró de las MMA, simplemente dejó de recibir golpes para empezar a dar lecciones. A sus 41 años está en su mejor forma intelectual, viviendo bajo sus propios términos y demostrando que, aunque el cuerpo tenga fecha de caducidad, una mente bien entrenada es para siempre. Después de recorrer los pasillos de esta historia, me quedo con una imagen. Dominick Cruz, sentado en una camilla de hospital, mirando sus rodillas cicatrizadas, mientras el mundo exterior gritaba que ya no servía. Cualquiera de nosotros se habría roto, no solo por los tendones, sino el alma. Pero él no. Él entendió que la jaula más peligrosa no es la de 8 lados, sino la que nosotros mismos construimos con nuestras limitaciones. ¿Y la jaula de oro, güey? Y la jaula de oro. Dominick no fue... La jaula. Dominick no fue el más fuerte, ni el que pegaba como una mula, ni el que tenía carisma de una estrella de cine. Fue el hombre que decidió que no iba a ser una víctima de su propio cuerpo. Nos enseñó que cuando la vida te quita tu herramienta principal, en su caso las piernas, tienes dos opciones. ¿Se hizo trans? Y sentarte a quejarte o empezar a desarrollar una nueva forma de caminar. Yo escogí la segunda también, bro. Al final del día, todos somos un poco como Dominick. Todos tenemos nuestras propias rodillas rotas, nuestras derrotas públicas y esos pósters firmados por nuestros fracasos que nos recuerdan que alguna vez fuimos humillados. La lección del Dominator es que puedes usar esos trozos de ti que se rompieron para reconstruir algo más fuerte, algo que el tiempo no pueda tocar. Si lo quieres ver es como esta filosofía japonesa que se te rompe algo y lo vuelves a pegar pero con oro, para que tenga todavía más valor que antes que se rompiera, ¿sabes? Él no es una leyenda solo por sus cinturones o por entrar al Salón de la Fama este 2026. Es una leyenda porque nos demostró que, si eres lo suficientemente inteligente y tienes la voluntad de hierro, puedes obligar al destino a pedirte una revancha y ganarla. Dominick Cruz nos enseñó que la verdadera maestría no es evitar la caída, sino aprender a bailar mientras el suelo desaparece bajo tus pies. Y pues esto fue Entre Máscaras y Caídas. Esto fue la historia de Dominick, The Dominator Cruz. Una chulada de sujeto. Invíteme a su podcast, ándale, así una videollamada. Aquí los otros dos, así con usted, ahí, así, aquí en medio, aquí lo podemos decir en su transmisión. Entonces sería invítenos a su podcast para que salgamos. Sí. Si quiere invitar nomás ese güey, ya después la regla con él. Yo también tengo una rodilla malita. Vemos ahí. Por eso no fue el clon de Sheamus en Double. Sí, yo iba a ser luchador, nada más que me lesionó la rodilla muy temprano en la vida y pues ya dije, ya para qué la juego. Sí, no.
Yo cuando vi que tenía la estatura de luchador mexicano, dije, güey. Sí la armó, sí, sí. Sí la pegó. Y ya después me rompí la madre y dije, bueno, ya no. Ya no tanto. Ya no tanto. No creo brincar tanto. No tengo tantas ganas ya. Sí, mero. Ya mejor me dedico a usar la cabeza como el Dominic, exactamente. Sí. Y a pensar también, exactamente. Sí, claro. Sí. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa, exactamente. Bien dijo el filósofo Cochiloco, exactamente. Sí, logística. En paz descanse el señor Cochiloco. ¿Cómo viste la historia del Dominic Cruz? Interesante, carnal, porque como dices, hizo cambiar las reglas. No las reglas escritas, no, las reglas de uno como peleador. Sí. O sea, ya es más unas reglas personales de lo que tienes que entender. Está cabrón porque es uno de esos güeyes que tienes que estudiar, güey. ¿Sabes? Sí. Si estás en esa categoría... Haz de cuenta que me estás hablando casi de un Maromero Páez. Maromero Páez mandó reestructurar sí. al luchador. No las reglas eran las mismas. Él jugó sobre de las reglas. Mandó reestructurar al luchador. Hay otro luchador que está ahorita que interactúa con su faceta estilo Maromero Páez, que trae una bandera de barba blanca en la parte de atrás, una cruz como con un bigote blanco. Un alto moreno chino, güey. Y es boxeador, güey. Y es la misma terminología, güey. Lo mismo de fintas, pum, y golpes bien pequeños. Güey. Creo que sí lo he visto, güey. No sé el nombre, no se la pido, pero está muy bueno. Y es más o menos lo que me estás contando, pero dentro de la UFC. Porque como él dice, tanto los pies como las manos son importantes en este juego. Pero tampoco el torso lo puedes dejar quieto. Pues bueno, amigos, nos estamos viendo en la próxima. Esto fue Dominic Cruz, el dominador. Y pues vamos a seguir en un ciclo de retirados recientes, justamente. Está otro güey que se apellida Cejudo, Henry Cejudo creo que se llama. Él se retiró hace poquito. Yo creo que esa va a ser la próxima. O la de un luchador japonés, no estoy seguro cuál de los dos traer. Voy a ver cuál se retiró primero y es el que voy a traer para la próxima semana. Y bueno, para cuando ustedes vean esto ya estamos bien adelantados, o sea. Este es el episodio 40, güey. Se estrenó apenas el 31 del Hijo del Santo. Entonces... Ay, pues te quieres dar un día unas vacaciones, así de que, esta semana me voy a ir a tal lado. ¡No! ¡No! Hasta abril. Y agosto. Mientras no. Y Navidad. Pues del resto del año le vamos a chingar hasta llegar a los 100 episodios. Pero bueno, entonces ya ni siquiera va a aparecer.